Buenas tardes. En pleno auge revolucionario, cuando el joven abogado Fidel Castro se encontraba gestando lo que se conoció después como la generación del centenario, se dedicó también al periodismo. Hizo varios escritos periodísticos y, conocedor de la historia, en algunos de estos escritos hizo alusión a etapas anteriores de lucha del proceso revolucionario cubano. Lo mismo a la guerra por la independencia, que a la etapa de la conquista anteriormente, que a la etapa que le precedió de la República, aquella etapa convulsa de los años 20, de la Revolución del 30, de la década del 40 con los gobiernos auténticos. Hizo mucha alusión a la ortodoxia a la cual él pertenecía, a la juventud ortodoxa. Y hay uno de estos escritos en que Fidel, criticando el golpe de Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, que fue el catalizador de aquella generación que se llamó del centenario, porque fueron los que asaltaron en Moncada en el año 53, 1953, en el centenario de José Martí. Bueno, criticando aquel golpe de Estado, denunciándolo y haciendo alusión a que seguiría el combate si habrían tiranía. Hay un fragmento que literalmente decía: hay de nuevo tiranos, pero habrá de nuevo Mellas, Guitera, Villena, Trejo. Por supuesto, está haciendo alusión a las grandes figuras de la década del 20 y de la década del 30 de la República, cuando en un despertar de la conciencia nacional se incrementaron las luchas contra esos males y sobre todo contra el origen de esos males, que en parte estaba en la dominación neocolonial, económica y política de Estados Unidos sobre Cuba. ¿Y por qué hace alusión a estos años convulsos? Bueno, las revoluciones en Cuba generalmente fueron armadas. Esa del 68, la de la Guerra Grande, la de la Tregua Fecunda con la Guerra Chiquita incluida, la Guerra del 95, fueron movimientos armados. Años después Fidel, con el asalto en Moncada y con la posterior lucha en la Sierra y la lucha clandestina, también fue lucha armada. La revolución de los años 20, la que cuajó en los años 30, fue una revolución social que, aunque hubo disparos, hubo víctimas, hubo héroes, heroínas, hubo asesinos, no hubo lucha armada. Fue sencillamente una revolución social muy fuerte que transformó los cimientos de la República en aquellos momentos. Y Fidel lo sabía, y es por eso que toma como referencia aquel momento para decir: hay tiranos, pero habrá de nuevo Mellas, Guitera, Villena, Trejo. ¿Quién era Rafael Trejo? En el segundo momento de este programa voy a hacer alusión a un joven nacido en San Antonio de los Baños que murió en una manifestación estudiantil. Pero ¿por qué Fidel alude a aquella revolución del 30? Porque fue muy fuerte. Fue una revolución que estalló, no hay una fecha específica, pero tal vez podamos referirnos, o sea, para tener un ejemplo, una referencia, pudiera hablar del 20 de marzo de 1930, cuando Rubén Martínez organizó y dirigió una huelga general en Cuba, generalmente, o sea, en La Habana, y generalmente o mayormente con trabajadores del transporte. Fue muy fuerte aquella tensión. Después vino la manifestación en que cae Trejo. En el año 31 hubo manifestaciones armadas, hubo varios alzamientos armados. El que más se conoce es de la Gallinita de Santiago de Cuba con Guitera. En agosto del año 31 está también el alzamiento o el intento de varios artemiseños que vinieron desde los límites entre Quibicán y Guira de Melena, pasando por Alquizar, recogiendo patriotas también de San Antonio de los Baños, y que finalmente en el Corojal 21 de ellos fueron asesinados cuando querían incorporarse a una tropa organizada por el general Mambi Francisco Peraza en Pinar del Río. Y hubo otras convulsiones hasta que llegó la huelga del 12 de agosto del año 33, del 2 de agosto del año 33, también organizada y dirigida por Villena, que duró más de 24 horas, y aunque no fue la causa fundamental, sí fue la gota que colmó la copa y que hizo que finalmente Machado tuviera que abandonar la presidencia de la República. Pero fue sin duda la revolución del 30 un referente que Fidel asume, porque fue una época convulsa que dejó muchas víctimas, que dejó mucho ejemplo de cómo la unidad continuaba siendo el principal factor de los reveses o victorias del pueblo cubano, que demostró de nuevo el papel de enemigo histórico de la independencia de Cuba asumido por los Estados Unidos.
Ahora quiero, por supuesto, en un segundo momento hacer referencia a cómo muere Trejo, en qué condiciones y qué repercusiones tuvo. ¿Qué pasó el 30 de septiembre de 1930? ¿Por qué se da aquella manifestación, aquella marcha, aquella tángana, aquel movimiento? De cualquiera de esas maneras y de otras aparece calificada esa acción revolucionaria del 30 de septiembre de 1930. La causa, en primer lugar, estaba en efervescencia. Desde el año 25 asumió Gerardo Machado la presidencia, impuso una tiranía en Cuba, una política económica que no respondía a los intereses populares, se favoreció en demasía los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos en Cuba. Los movimientos políticos de oposición a Machado se exacerbaron de una manera que convirtieron este país en una revolución en toda la extensión de la geografía nacional, y el estudiantado, compuesto en su mayoría por jóvenes, el grupo social que más aspira, el más activo, el más valiente, el que más tiene elementos por los cuales apostar en el futuro, estaba realmente insubordinado. Sin embargo, había un momento de calma en ese momento, y Enrique José Varona, un patriota de la guerra del 95, director cuando muere Martí del periódico Patria, un maestro de referencia. El Día de la Psicología Cubana tiene que ver con la fecha de nacimiento de Enrique José Varona, camagüeyano, un gran maestro. Era Varona una referencia para la juventud cubana y para el movimiento opositor a Machado en general. Y él hace un llamado al estudiantado para que despertara, y los jóvenes deciden, los estudiantes, hacer una marcha desde la universidad hasta la casa de Enrique José Varona para rendirle homenaje a su figura y para demostrar que había actividad en el estudiantado. Conocedor a las fuerzas de la tiranía, de lo que iba a pasar, se apostó en las calles aledañas a la universidad, fundamentalmente a San Lázaro, por donde debía pasar aquella manifestación, y en cuanto salió, los jóvenes tuvieron un encuentro fuerte con la tiranía. En aquella convulsión tremenda, hay personas, grandes personalidades de la cultura cubana, como por ejemplo José Lezama Lima, que participó. He visto referencias de la presencia de Lezama allí. Hay una bibliografía, una sola, que me habla de Estel Borja, que estuvo, la gran cantante cubana, la damisela encantadora, la intérprete de las mejores canciones de Lecuona, que me dice una sola bibliografía que estuvo. Tendré que seguir averiguando si es cierto que estuvo o no, pero todos los cuentan que fue muy convulso y que fue muy fuerte. En aquel gran encuentro, Rafael Trejo se enredó, literalmente así, a golpes con un policía. Este le dispara entre el pecho y el estómago, lo puso en un estado grave y al día siguiente murió en el hospital Calixto García. Siguiendo las crónicas de Pablo de la Torriente Bravo, que es para mí de los grandes escritores de esa etapa, describe que cuando ya estaba en el hospital Calixto García, llegó malherido, pero sonriente, Rafael Trejo. Enseguida los médicos, él sintió cuando los médicos, o escuchó cuando los médicos dijeron: tú estás mejor, pero el que está ahí al lado no lo salva nadie. Tenía una hemorragia interna que lo estaba llevando poco a poco a la muerte. Solo la juventud y la fortaleza física de Trejo hizo que sobreviviera y muriera al día siguiente, en la madrugada del día siguiente, aunque seguimos hablando del 30 de septiembre como la muerte de Trejo. Hijo de un abogado, nacido en San Antonio de los Baños, hijo de un abogado, de una ama de casa que también fue maestra rural, un joven muy inteligente, apuesto, alto, hermoso físicamente, que después fue a vivir a La Habana y estudió en la Universidad de La Habana la carrera de Derecho, y inmediatamente que llegó allí se inmiscuye en las luchas sociales desde el estudiantado. Y muere ese día Rafael Trejo, que se convirtió desde entonces en un símbolo no solo de los caídos en la Revolución del 30, sino del martirologio en general de las luchas del pueblo cubano por la verdadera independencia. Eso fue lo que hizo que Fidel lo refiriera como que hay de nuevo tiranos, pero habrá de nuevo Medias, Trejo, Guiteras y Villena si hay tiranos. Esa es la historia de Trejo, y les cuento entonces qué pasó después con la Revolución del 30. La Revolución del 30 no terminó siquiera
como dije en la primera parte de este programa, cuando tuvo que escapar Machado abruptamente del poder el 12 de agosto del año 33. Después de aquello, asumió la presidencia de la República entre el 13 de agosto y el 4 de septiembre el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, con el mismo nombre, coronel del Ejército Libertador. Sin embargo, aquella etapa se llamó Machadato sin Machado porque prácticamente no sucedió nada diferente a Machadato en ese periodo. Ya en el 4 de septiembre Batista aparece como sargento político, da un golpe de Estado que lo convierte en coronel del Ejército Constitucional y viene después el gobierno de los 100 días encabezado por Ramón Grau San Martín, con Batista como jefe del ejército y con Antonio Guitera como uno de los secretarios, en este caso de Gobernación, Guerra y Marina, que fue todo un periodo también convulso de la historia de Cuba, porque fue un gobierno muy heterogéneo, que sencillamente entre las contradicciones de Batista y Guitera, con la mediación muy llana, pacífica, cobarde, diríamos así, indecisa de Grau, hizo que fracasara el 15 de enero del 34, para que vinieran después gobiernos sucesivos, hasta que en el año 35, el 8 de mayo, murió Antonio Guiteras, que era ya la figura al frente de la Joven Cuba, organización que creó, era la gran figura de la revolución en ese momento. Murió en el Morrillo el 8 de mayo de 1935 con el venezolano Carlos Aponte, cuando intentaba salir de Cuba para ir a México, preparar allí una expedición y venir a Cuba para internarse en las montañas de Oriente para iniciar la lucha guerrillera combinada con la lucha clandestina, que fue la experiencia que asumió Fidel en la década del 50 y que en diferentes condiciones la idea se pudo proyectar mejor y estratégicamente hizo posible el triunfo de la revolución. Eso fue lo que sucedió con la revolución del 30, donde Trejo, un hijo de San Antonio de los Baños, fue una de las víctimas y hoy es una de las figuras que ocupa un lugar especial en el martirologio de la revolución cubana. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.